En el capítulo anterior, finalmente las fuerzas de nuestro prota habían llegado a las tierras gobernadas por Elsa, y esta al fin estaba dispuesta a emprender la guerra con las bandas que aún no habían sido subyugadas. Por otra parte, en la mansión de nuestro prota se está celebrando un muy dulce y gran banquete en honor al trabajo de todos y a su gran esfuerzo. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con el relleno de la historia de nuestro prota que compró su propia ciudad, y gracias a sus amplios conocimientos del mundo moderno, ya que puede viajar entre dimensiones, la lleva al máximo nivel. Sigamos con la historia donde la dejamos. Finalmente la cena está por acabar. Tis parece estar satisfecha, aunque Ellie aún quiere comer más. Nuestro prota le dice a las demás que Nicole acababa de ir a hervir sopa para favorecer la digestión, y a las que se sienten llenas podrían salir a dar un paseo con Jill y las demás. Es entonces que finalmente se levantan todas y se dirigen a pasear. Le preguntan sin embargo a nuestro prota si quiere pasear, pero en ese momento la princesa Jill piensa que tiene que arreglárselas para que Ginny vaya al balcón junto con nuestro prota. Nuestro prota les dice a ellas que no irá. La princesa Jill siente que eso es lo mejor y que la oportunidad estaba allí para que mientras nuestro prota se levante y vaya con su hermana y pueda tener éxito su plan. Es entonces que Jill le dice al prota que el caballete y las pinturas de Ginny están en el balcón de arriba y le pide a ver si pueden moverlos. Nuestro prota accede ante eso y así finalmente se van para arriba al balcón para verlo. Nos encontramos ahora en el balcón y allí se encuentra Jill o Jenny esperando a Jill, que había quedado con ella, pensando cómo la princesa Jill le había dicho que quería ver la medalla con ella, pero sin embargo estaba esperándola allí y no había aparecido hasta ahora, y seguramente había ido a la cocina a robar un poco de comida. Sin embargo, de repente nota que hay ruidos y para vengarse de la tardanza piensa en asustarla para que no se atreva a tardar la próxima vez. Es entonces que cuando finalmente aparecen, la Ginny le dice que finalmente había llegado tratándola de malvada, pero cuando se lanza, con quien se choca, no es con la princesa Jill, sino con nuestro prota. Inmediatamente se disculpa, pero nuestro prota la sostiene para que no se caiga, diciéndole que la princesa Jill había pedido que le ayude con algo y estaba detrás. Pero cuando voltea para ver, ya no hay nadie allí. Jenny inmediatamente piensa en cómo podrían haber ocurrido las cosas. Jill seguramente la trajo allí y luego a nuestro prota, y los había engañado a los dos para quedar juntos allí. Inmediatamente, pensando en deshacerse del prota para no causar problemas, le dice que originalmente querían hacer una broma, pero no esperaban que llegara él. Nuestro prota, sin embargo, piensa cómo su reacción no era correcta, y ya que las dos la habían traído allí y tenían algo que decirle, pero no se atrevían a hablar. Inmediatamente nuestro prota se gira en dirección al balcón, diciéndole que no hace falta de disculparse por la broma. Le dice que hoy no recordaba que era luna llena, y hacía tiempo que no veía la luna tan redonda y hermosa. Jill se pregunta por qué nuestro prota no se va, y se preocupa porque quizás nuestro prota se haya dado cuenta de las intenciones. El prota continúa conversándole, comentándole que hace tiempo ella había llegado a Chang'an y que ya podría haber estado acostumbrada a vivir ahí. Jenny le dice que sí lo estaba y agradece cómo los demás habían sido tan buenos con ella, dejándola dibujar y ser más feliz cada día. Nuestro prota simplemente le acaricia la cabeza, diciéndole que no hace falta estar tan nerviosa. Jill piensa que al parecer sus palabras no le llegaron y que quizás el prota no le cree. Finalmente le dice que, para ser honesta, aunque es muy feliz allí, sigue extrañando a veces al Imperio Larsen. También hay personas a las que aprecia y a veces no piensa en lo que esperan de ella, por lo que se siente un poco angustiada. Nuestro prota se pregunta si lo que quiere decir es que irá al Imperio del Larsen con Jill. Inmediatamente los dos están a punto de hablar, pero los dos intentan hablar a la vez y se cortan en ese momento. Nuestro prota piensa en que tiene que persuadirla para que se quede, y es Jill la que habla primero. Ella le dice que esa medalla era para nuestro prota. Sin embargo, él le dice que la había ganado ella y significaba mucho para ella, no podía aceptarla. Sin embargo, ella le insiste en que no lo rechace, realmente quería dársela. Por dentro piensa que la habían ganado juntos porque estaba pensando en él en todo momento. Finalmente, nuestro prota toma la medalla, pero pensando en que ya que Ginny estaba decidida a irse, era por eso que se lo estaba dando. Nuestro prota entonces recibe la medalla y le dice que agradece la medalla y la atesorará. Pero mientras tanto sigue pensando en cómo puede hacer para que no se vaya. Mientras tanto podemos ver cómo la princesa Jill sigue escondida detrás de la puerta. Ella piensa cómo los dos son tan inocentes y no puede ver cómo pueda progresar la historia. Entonces Jenny finalmente empieza a decirle algo. Le pregunta a nuestro prota qué piensa acerca de los hijos ilegítimos. Nuestro prota piensa como ella había dicho que no era favorecida. Y después que vino Jill, aparte de decir que Jenny era su propia hermana, nunca mencionó al rey o a la reina de Larsen delante de ellas. Así que había entendido cómo Jenny era hija ilegítima del rey. Y entonces quizás es por eso que quiere irse. Mientras Jenny piensa cómo alguien como nuestro prota estaría asqueado de alguien ilegítima como ella. Y se pregunta qué estará pensando. Inmediatamente intenta excusarse
para bajar primero. De inmediato da la vuelta e intenta huir, dejando a nuestro prota sin poder decir algo más. Pero antes de que llegue a las escaleras, nuestro prota le dice que si la hija ilegítima no hace nada perjudicial, no tiene por qué ser despreciada. Aunque el nacimiento deje marcas en el cuerpo, cada persona es un individuo independiente. No es su origen, sino su comportamiento y cualidades las que determinan qué es y si es digno de respeto. Al escuchar eso, Ginny voltea con lágrimas en los ojos. El prota le dice a ella que es una buena mujer y la identidad de una hija ilegítima no es su culpa. Tiene que sentirse inferior por ello y le pide que se quede. Cambiamos de escena ahora y nos encontramos en el imperio de Larsen. Dentro de los aposentos se escucha que están lanzando por los aires cosas. Alguien grita: ¡fuera de aquí, no me toques! Tiene la edad de Jill. ¿Qué quieres que piense Jill después? Un hombre pide disculpas. Sabe que es su culpa, pero la niña ya ha nacido y no pueden matarla. Pide preguntar por qué no mejor llevarla a un lugar donde nadie la conozcan. Vemos que lo que estamos viendo ahorita es la historia pasada de Jill, su nacimiento, el nacimiento también de Ginny. Ella nos cuenta cómo es la hija nacida de una criada joven, una hija ilegítima no deseada. Más tarde, el rey y la reina fueron entablando poco a poco su relación y se llevaron bien, y a la reina no le gustaban ellos, así que su padre los echó para complacer a la reina. Ellos vivían en una casa de madera en mal estado, vivían una vida de acoso por parte de otras personas por falta de comida y ropa, pero su mamá nunca se quejó. Ella trabajaba duro para sacar adelante sus vidas, le enseñó a dibujar, hasta que finalmente estaba mal. Su madre le dijo que debe salir y no quedarse atrapada allí. Pero todo se acabó abruptamente cuando ella tuvo 6 años. Su mamá parecía no levantarse más. Las personas que observaron eso compadecían de la niña, de la Ginny, diciendo que incluso su majestad la había embarazado a su mamá, pero la trató tan mal. Ella nos explica que como una niña no podía entender el significado de la muerte. Recuerda cómo la trataban. La trataban como un perro, obligándola a ladrar para poder comer. Después de su muerte, y de la muerte de su madre, más bien, su vida dio un giro para peor, acosándola descaradamente. Pero en ese instante vemos cómo la princesa Jill había aparecido, impidiendo el acoso. Ese día nos cuenta Jenny que Jill la salvó, y ella tenía la confianza y el coraje que le faltaba a Ginny. Jill llegó a conocer su identidad, le dio ropa y comida, pero tenía miedo de volver a la ciudad imperial, así que ella huyó. Después de eso, no sabe si fue por ella. Nadie volvió a intimidarla. Lo que más la sorprendió fue que unos días después apareció Jill. No sabe si era porque se sentía sola. El pueblo se ha beneficiado de la educación de Su Alteza y de la reina, aunque no era para ellos. No estaban dispuestos a transmitir el odio a la hija más querida de ellos. Vemos cómo finalmente empezaron a entablar un poco de relación. Su relación creció y a menudo recorrían el palacio, haciéndose cada año más amigas y creciendo juntas. Ella siempre recordó las palabras de su madre y pronto encontró su oportunidad. El tío Lester recibió la orden de ir a la dinastía Han y ella hizo las maletas y se escondió en su camarote durante la noche. Más tarde se encontró con el joven maestro, nuestro prota, por casualidad, y aunque tenía una vida muy feliz, pero a veces recordaba su identidad, sentía que esa felicidad era algo simplemente robado. Después de que, sin saberlo, quedara enamorada de nuestro prota, su majestad, su complejo de inferioridad empeoró aún más. Regresando al presente, nuestro prota le dice que no le importan otros lugares, al menos en esa tierra. Todos eran iguales, y no importa si sus padres tienen orígenes diferentes. Lo que pasó en la generación anterior no tiene nada que ver con ella. Es entonces cuando Ginny finalmente empieza a hablarle. Le dice al joven maestro, lanzándose sus brazos, que le gustaba. Y nuestro prota simplemente no sabe cómo responder en ese momento. Y ya pues entendemos qué pasó a continuación. Tremendo chape que se ganó el prota. Y luego de eso, Ginny empieza a aumentar la distancia a él. Le dice que, a pesar de que le gusta, como la condición de hija ilegítima, siempre se sintió inferior, pero ahora que el maestro le dijo que todos eran iguales, aunque no obtenga respuesta, expresó sus sentimientos abiertamente con valentía para estar a la altura de la confianza de nuestro joven maestro, nuestro prota, que había depositado en ella. Inmediatamente, entendiendo todo lo que había dicho, empezó a sonrojarse y a echar vapor, yéndose de ahí corriendo, mientras le grita que seguirá trabajando duro para gustarle en el futuro, y bajará primero. Y así se despide. Nuestro prota se queda tocando sus labios con sus dedos, diciendo cómo ahora las chicas eran más atrevidas. Ella lo besó tan fuerte y rápido, y después de eso se fue sin más. Le recuerda un viejo proverbio, que los chicos ahora deben cuidarse más. Y es así como la princesa Jill piensa cómo con ese beso nuestro prota probablemente cuidará muy bien de Jill o de Ginny. Luego, pensando en el hambre que tiene, piensa en bajar para preguntarle a Nicole si queda algo delicioso.
peligroso. Nuestro prota, sin embargo, piensa que solamente debería dejar que la naturaleza siga su curso. Y es así como finalmente aparece Eri diciéndole a nuestro prota que llegó información importante. Habían recibido un telegrama de Jadian que dice que Timothy y New Dan han enviado tropas al frente. El prota lo lee y dice que basado en el tiempo de entrega del telegrama ahora, Timothy, New Dan y otros están definitivamente a punto de encontrarse. Pide notificar a la oficina de telegramas y decirle que todas las noticias de Jadian serán transmitidas directamente y que prepare la fuerza aérea para ir a luchar a Jadian. Es así como avanzamos. Cambiamos de escena y nos encontramos en Jadian, a 5 millas de la ciudad de Ziluo. Un gran número de tropas está atravesando toda la zona y allí nos encontramos al diácono junto con otra persona que le dice que gracias a su buen mando habían conseguido muchas victorias y si toman la ciudad de Ziluo que tenían por delante, tendrán el territorio de Timothy en sus manos. Cuando llegue el momento, deberían hacer una buena fiesta de celebración. La diácono dice que en la ciudad de Ziluo tiene un terreno accidentado, difícil de defender y difícil de atacar. No sería tan fácil conseguir eso. Y además, aunque llevando un tiempo ganado en batallas, el método de lucha de guerrilla de Timothy hizo que sus caballeros estuvieran muy cansados y su estado no fuera muy bueno. Sin embargo, el siervo le dice que ella es demasiado modesta y cautelosa, sin mencionar que todos están acostumbrados a la forma de luchar de Timothy. Hablarán de la racha de victorias de ese mes, y aunque los caballeros estén un poco cansados ahora, su moral es alta y su espíritu de lucha es alto, y en batallas son invencibles. Sin embargo, la diácono simplemente ignora esas palabras y dice que finalmente habían llegado. Pasando ese lugar, se encuentra la ciudad de Ziluo. Su siervo le dice que ese lugar podría ser muy peligroso, pues si se encuentran con una emboscada en el cañón, pero ella le dice que no pasa nada. Según los reportes de inteligencia, la línea de defensa de Timothy se derrumbó por completo y fue incapaz de resistir, por lo que ni siquiera pueden enviar tropas adicionales a la ciudad de Ziluo. En la actualidad, solo hay más de 5,000 personas en la ciudad de Ziluo. Son expertos en la defensa y el ataque, por lo que definitivamente no tomarán la iniciativa de emboscarlos. Aunque la ciudad de Ziluo es pequeña, tiene un paso extremadamente importante. Solo pasa por allí y tendrán que atacar a Timothy. Sigue adelante y ve directo a algunas de las grandes ciudades detrás del territorio de Timothy, un lugar tan importante, pero ella no lo notó. Piensa que es una inexperta. Quizás han abandonado la lucha porque han sido derrotados durante un mes consecutivo. Inmediatamente da las órdenes al ejército. Toda marcha hacia la ciudad de Ziluo. Todos serán recompensados. Todos dicen que sí al unísono y avanzan a aún más velocidad. Y mientras tanto, vemos como un halcón que estaba volando por allí se para en una piedra, y detrás de esa piedra aparece el comerciante aliado de Timothy, junto con miembros del ejército. De inmediato, utilizando la dinamita que habían preparado, la prenden y la lanzan, preguntando a ver si eso será de su talla. La dinamita comienza a caer en dirección a las tropas con gran velocidad, aumentando cada vez gracias a la gravedad. Vemos, regresando a los soldados, cargo del diácono de pelo celeste. Todos están gritando, marchando en dirección a la ciudad de Ziluo, a toda marcha. Pero es en ese entonces que empiezan a verse cómo están cayendo algunos paquetes, y no solo de un lado, sino de ambos lados del cañón. De inmediato, la diácono nota eso y empieza a detenerse, preguntándose qué está pasando y por qué tiene una abrumadora sensación de peligro. Sin embargo, en el siguiente instante, poderosas explosiones empiezan a escucharse y todo se vuelve de color fuego. Los guerreros y los caballos empiezan a salir volando por todas partes y ella no puede hacer nada más que intentar retroceder. Todos los soldados detrás de ella, horrorizados, muestran el miedo en sus rostros y la diácono no puede hacer nada más que pensar en el terrible poder que está frente a ella. Esto había sido una trampa y se preguntaba dónde habían hallado un arma de esa forma. Era demasiado tarde para dar marcha atrás y solo podían avanzar. De inmediato grita que a todo el mundo siga sus órdenes, no caigan en pánico y sigan avanzando, pues solo saliendo del cañón podrían sobrevivir. Desde arriba, el ejército nota que como ellos quieren seguir avanzando y el ex comerciante dice que al parecer el diácono gris no es tan malo. Su reacción fue rápida y sus órdenes precisas. Su habilidad para controlar las tropas es muy buena, pero desafortunadamente decidieron mal. De inmediato ordena que transmitan su orden, que le digan a todos los caballeros del cañón que salgan allí inmediatamente y los persigan. El soldado dice que sí y desaparece para dar las órdenes. Y mientras los soldados están preguntándose qué había sido eso tan aterrador y si debían retirarse, vemos como algunos están incluso con algunos miembros amputados, pero seguían avanzando. La diácono gris ordena que dejen de hablar y se pongan todos en fila. Pero es entonces cuando escucha una voz, la voz de la reina Timothy, que dice que pensaba que explotarían unos cuantos más antes de que lograran salir, aún emboscados. Su reacción había sido rápida y se preguntaba qué tipo de general estaba ahí al mando y le pregunta a la diácono gris si le gustaría servirle. La diácono al verla
Se pregunta cómo es que Timothy estaba frente a ellos, y es entonces cuando piensa que el arma justo ahora debería haber sido. Sin embargo, antes de terminar sus pensamientos, Timothy levanta la mano y dice que, al ver que a la diácono no le interesa servirle, levanta la mano y un potente cañón se escucha. Uno de los carros blindados lanza un disparo. El ejército de la diácono gris empieza a entrar en pánico, preguntándose si serían bombardeados hasta huir o hasta morir. También preguntándose qué tipo de armas eran esas y si utilizan todas sus tropas de élite en ese momento todavía no tiene una oportunidad de escapar. Su majestad definitivamente los castigaría. Y es entonces que se escuchan cómo lanzan algunas cosas y las explosiones comienzan. Los soldados empiezan a salir volando por todas partes, al igual que los caballos. Y mientras tanto, Timothy al frente y al lado, dos comandantes le preguntan si acababan de triunfar. General New dice que 2 bombardeos consecutivos en 10 minutos fueron suficientes para dejarlos impresionados y deberían empezar a rodearlos. Es entonces cuando regresamos al pasado. Timothy estaba mirando un mapa, diciendo que con su experiencia en dirigir batallas contra el diácono gris, muchas veces, incluso si es una golpeada por una bomba, no huiría, y al contrario, continuaría atacando con su grupo de élite para probar la verdadera fuerza de sus armas. Es entonces cuando regresamos al presente. La diácono, al ver que estaban siendo bombardeados de nuevo, se lanza a la ofensiva y todos comienzan a avanzar en medio de las explosiones. Los guerreros por parte de Timothy dicen cómo había tenido éxito en sus oposiciones, y es entonces que ordenan a los lanceros que empiecen la defensa. Los arqueros comienzan a lanzar todas las flechas. El cielo se vuelve oscuro al inicio por la cantidad de flechas, y al empezar a caer, muchos caballeros del ejército del diácono gris comienzan a caer, al igual que algunos caballos. El diácono, sin embargo, continúa ordenando que a toda velocidad continúen su avance, y mientras tanto piensa que incluso si esa misión falla, tiene que reunir toda la información posible sobre esas armas. De inmediato se lanza contra uno de los carros blindados, intentando cortarlo con una espada. Sin embargo, no hace nada, ni siquiera un rasguño. Ella piensa cómo ese monstruo no solo es invulnerable, sino que incluso el cilindro de la parte superior puede disparar explosivos. No es de extrañar que Timothy sea tan desenfrenada. Finalmente, el ejército del diácono se acerca al ejército de Timothy y empieza la lucha de los dos cuerpo a cuerpo. Regresando al pasado, Timothy decía cómo seguro, con un arma así, nunca antes vista, optarían por recabar información primero. Entonces ella le ordena al general New que le dejara el resto. El general Liu dice que no se preocupe y se lanza a la batalla. New se dirige directamente hacia la diácono gris, diciéndole que no ataque el cañón, pues es muy caro. Es entonces que ella empieza a pensar cómo eso debería ser muy caro y por lo tanto no debería ser indestructible. New, al ver la marca en su hacha, producto del golpe con la diácono, piensa cómo ella sigue siendo bastante buena y puede astillar su hacha. Es entonces que la diácono se da la vuelta, diciéndole que sus habilidades eran buenas, pero no tenía tiempo para jugar con New, y se lanza a la carrera, en huida. New intenta detenerlo. Sin embargo, Timothy le dice al general New que habían logrado su propósito y que no la persiga. Tiempo después, una vez las cosas empiezan a calmarse, el general New le pregunta a la princesa o a la reina Timothy que su estrategia de atraparlos con el cañón es sorprendente. No solo lograron una gran victoria, sino que capturaron con éxito un gran número de tropas enemigas. Sin embargo, Timothy dice que después de la batalla fue una declaración de guerra. Pregunta si serían tan optimistas aún. General New dice que por supuesto, ya que si ella une fuerzas con nuestro prota, definitivamente cualquier batalla sería como esa, sería una racha de victorias. Timothy piensa que, sin embargo, aunque ganen tan fácilmente, no podrían evitar las bajas. Cambiando de escena, nos encontramos 100 millas lejos de la ciudad de Suluo. La diácono gris está cacheteando a uno de los subordinados. El sirviente le dice que, después de reunir y calcular, de los 2000 soldados que llevaron, solo 700 habían regresado. Ella le dice que acaso no había entendido su misión. Él solo tendría que reunir información y retirarse de inmediato. Sin embargo, él entonces le muestra lo que ha tenido en una bolsa. Le muestra un paquete. Ella entonces sonríe al ver el paquete. Un paquete de explosivos, diciéndole que era un gran trabajo. Habían recopilado la información relacionada con la nueva arma y la presentarán a su majestad junto con ese gran artículo, pensando en tomar definitivamente esa tierra, ahora que conocían su secreto. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con esta historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 347. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.